¿Qué tal? Vale, ¿recuerdan el vídeo de la semana pasada donde vimos cómo se conjugan los verbos? En este caso, por ejemplo, teníamos el verbo comer y decíamos en presente tabemas, en negativo tabemasen, en pasado tabemashta y en pasado negativo tabemasen desta. Bueno, la idea del vídeo de hoy es ver cómo hacer esto, pero con el verbo des. El verbo des, como repaso, era el verbo ser y estar, y como podrán ver es un verbo que no termina en más. Podríamos decir que es un verbo irregular. ¿Cómo se conjuga este verbo? Pues muy fácil. Imagínate que quieres decir que él es tu amigo. Esto ya lo sabes decir. Esto es kare wa tomodachi desu. Este es el presente afirmativo. Es el verbo que ya sabes, des. ¿Qué pasa ahora en vez de presente positivo quiere decir presente negativo? Quiere decir, él no es mi amigo. En este caso dirías algo tal que kare wa tomodachi ja arimasen o kare wa tomodachi de wa arimasen. Como podrán ver, hay dos palabras para decir lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La primera palabra es un poco menos formal, pero igualmente es respetuosa. Entonces, ja arimasen lo podrías utilizar, por ejemplo, con profesores, por ejemplo. Y luego, de wa arimasen es más formal. En este caso, de wa arimasen lo utilizarías, por ejemplo, en un documento escrito o si estás haciendo una presentación de un tema muy formal, utilizarías de wa arimasen. ¿Qué ahora quieres decirlo en pasado? Imagínate que antes él era tu amigo y por alguna razón ha dejado de ser tu amigo. Imagínate que se ha comido tus galletas o algo, te has peleado con él y ya no es tu amigo. Entonces, como dices, él era mi amigo. En este caso utilizarías kare wa tomodachi deshita. Este deshita es parecido a lo que utilizamos en los verbos que terminan más. Por ejemplo, cuando pasamos un verbo que termina en más a pasado, lo transformamos en mashta. Por ejemplo, tabemas, que era comer, tabemashta, comer en pasado. En este caso tenemos des y tenemos deshita. Se está transformando el su por sta. ¿Y cómo decimos lo contrario a esto? Imagínate que antes él no era tu amigo. Ahora sí, pero antes no. Entonces en este caso diríamos kare wa tomodachi ja arimasen deshita o de wa arimasen deshita. Este ja arimasen y de wa arimasen son los mismos que vimos antes en negativo y se le agrega el deshita. ¿Te suena de algo esto? ¿Cómo funcionaba con los verbos de más? Tú tenías el negativo, tabemasen, y para pasarlo a pasado negativo le agregas el deshita, tabemasen deshita. Pues es lo mismo aquí, ja arimasen deshita. Entonces, como repaso, tenemos des, que este es el que tú sabes. Luego, deshita es en pasado. Luego, negativo en presente, ja arimasen o de wa arimasen. Ja arimasen es respetuoso y de wa arimasen es más formal. ¿Y como lo pasamos a pasado negativo? Se le agrega deshita, lo mismo que aquí. Entonces el pasado negativo sería ja arimasen deshita o de wa arimasen deshita. Bueno, y con esto me despido. Nos vemos en el próximo vídeo. Cualquier cosa me dicen en los comentarios. Hasta luego.